Iniciamos el programa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy quiero compartir con ustedes 3 enseñanzas tomadas desde un corto pero hermoso relato del Nuevo Testamento, de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos del 28 al 31. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, de los llamados según su designio. A los que escogió de antemano los destinó a reproducir la imagen de su Hijo, de modo que fuera Él el primogénito de muchos hermanos. A los que había destinado los llamó, a los que llamó los hizo justos, a los que hizo justos los glorificó. Teniendo en cuenta todo esto, ¿qué podemos decir? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién estará en contra nuestra? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miremos 3 enseñanzas llenas de esperanza, 3 enseñanzas llenas de bendición que nos deja este hermoso texto, este hermoso relato. Primera enseñanza. Todo es para nuestro bien. El versículo 28 dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. El apóstol San Pablo lo afirma, es decir, da por hecho que lo sabemos. Pero aquí surge una inquietud. Nosotros en realidad sí sabemos que Dios dispone todo para nuestro bien. Incluso las adversidades, incluso las enfermedades, las dificultades son para nuestro bien. Todo trae consigo algo bueno para nosotros. Hay una experiencia, algo que aprender detrás de todo. Debemos identificarlo. La cuestión no es por qué suceden los problemas o de dónde vienen los problemas. La pregunta es ¿para qué? ¿Qué me quiere enseñar el Señor con lo que estoy viviendo? O mejor, ¿qué nos quiere enseñar el Señor con lo que estamos viviendo? ¿Será que hay algo bueno en lo que actualmente está sucediendo con el virus en Colombia y en el mundo? Ni Colombia, ni ningún otro país estaba preparado para lo que se inició y no está preparado el país para lo que aún está sucediendo. Es curioso como algo tan pequeño, tan microscópico como un virus, que no se puede ver a simple vista, ha causado tantas muertes de un momento para otro y ha hecho temblar al mundo entero, empezando por los países más poderosos. El asunto es, ¿estamos preparados para lo que en verdad es importante en la vida? Y si lo vemos bien, desde la palabra de Dios, lo más importante en la vida es el Señor. Así lo recuerda la carta a los Romanos, Romanos 14, versículos 7 al 9. Somos del Señor. Si vivimos, vivimos para Él. Y si morimos, morimos para Él. ¿Estamos preparados para ese encuentro con el Señor? Si Dios te llama a ti, querido oyente, a rendir cuentas hoy, si de un momento a otro llega nuestro último día, ¿estarías preparado? ¿Qué le presentarías al Señor? ¿Pesarían más tus obras de obediencia a la voluntad de Dios? ¿O quizás pesarían más tus obras de obediencia a tu propia voluntad? Allí quedan esas preguntas para nosotros. También me recuerda, hace algún tiempo había un meme o un dicho muy común que decía, ubícate, o sea, ubícate. Una de las cosas buenas que nos trae esta situación actual es que nos recuerda nuestro lugar, es decir, nos invita a ubicarnos, a volver a nosotros mismos y reflexionar en quiénes somos en realidad. A veces olvidamos nuestra debilidad, olvidamos que somos de barro, frágiles, somos de carne y hueso, somos muy vulnerables. El libro del Génesis, por allá en el capítulo 2, versículo 7, nos recuerda que somos hechos de barro,
arcilla, vasijas frágiles. Y obviamente contrastamos con lo grande, con lo poderoso, con lo maravilloso que es nuestro Creador, el que nos hizo, el que nos formó, así como lo dice Isaías 64:7. Nosotros somos de barro y nuestro alfarero es nuestro Dios. Países poderosos económicamente hablando como China, Estados Unidos, España, Italia, Francia, no han podido hacer absolutamente nada ante un diminuto y pequeñísimo ser, ni con todo su poder, ni con toda su fuerza, ni con todo el dinero, ni con la ciencia, ni con el avance tecnológico. Y no lo digo demeritando a la ciencia o a los científicos, porque también yo hago parte de la comunidad científica. Pero esta situación actual nos muestra que todos somos hierba. Isaías 46:8 nos dice, todos somos hierba que se seca. Un día somos y al otro día ya no somos. Éramos. No importa cuán poderosos nos creamos, o cuán fuertes nos mostremos, o cuán sabios nos creamos. En realidad somos débiles. Estamos de paso en esta tierra. Vivimos solo un instante. Así lo menciona nuestro primer Papa, el apóstol San Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículo 24. Todos nosotros somos hierba, y como flor del campo, la hierba se seca y se marchita. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. El único, poderoso y eterno es nuestro Dios. O como lo mencionaba también hace algunos días el sucesor de Pedro, el Papa Francisco, no somos omnipotentes. Nadie se salva solo, decía él. Solo en la cruz de Cristo está nuestra salvación. Esa es la primera enseñanza de hoy, queridos oyentes. A pesar de todo lo difícil de la situación y de todas las complicaciones actuales, todo es para nuestro bien. Sin las dificultades, quizás ni se nos ocurra buscar el auxilio del Señor. Es decir, si esta situación no se presenta tal como está hoy, no logramos ver, no logramos reconocer nuestra fragilidad y nuestra necesidad de Dios. Los problemas nos permiten nuevamente ubicarnos en nuestro lugar y nos permiten reconocer el lugar que le corresponde a Dios. Igualmente, lo bueno es que no estamos solos. Tenemos una salida, una solución, pero no es en nuestras fuerzas, no es con nuestro poder, ni con nuestro dinero, ni con nuestras riquezas, ni con nuestra ciencia o la sabiduría humana. La ayuda nos viene de nuestro Dios. En el fondo de todo, el Señor nos regala una nueva oportunidad de volver a Él. Nos da el Señor una nueva oportunidad de regresar nuestra mirada a Dios Todopoderoso, nuestro Padre, y reconocer en Él, solo en Él, nuestro único auxilio. La segunda enseñanza es que somos llamados a seguir a Jesucristo. A eso se refiere el versículo 29 cuando dice que el Señor, a los que llamó, los destinó a reproducir la imagen de su Hijo. Observemos que la invitación que nos hace Dios a todos, sin excepción, es a reproducir la imagen de Jesús, a imitarlo, a seguir su ejemplo, a seguir su camino. Y San Pablo lo sabe muy bien y también lo hace en su vida cuando dice en su primera carta a los Corintios, allá en el capítulo 11, versículo 1, sigan mi ejemplo como yo sigo el de Cristo, dice San Pablo. Eso es reproducir la imagen del Hijo de Dios. Quizás muchos de nosotros creamos que con no matar, con no robar, no hacer daño a nadie, no hablar mal de nadie o no meterse con nadie, ya somos buenas personas. Pero no, eso no es suficiente. Nosotros hemos sido llamados a ser más que buenas personas. Dios nos llama a seguir el ejemplo de Jesús. Y el ejemplo que nos da Cristo, nuestro Señor Jesucristo, es vivir en santidad, es decir, vivir en obediencia a la voluntad de Dios Padre.
Ojo acá, Jesús murió por todos nosotros. Eso es cierto, pero no para que fuéramos buenas personas, sino para que fuéramos santos como Él es santo. Primera de Pedro 1, versículos 15 y 16. Sean santos en toda su conducta como santo es el Señor. O como lo dice San Pablo en su primera carta a Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. La voluntad de Dios es que sean santos. O como lo diría nuestro mismo Señor Jesucristo en su Santo Evangelio, según San Mateo capítulo 5, versículo 48. Sean santos como santo es vuestro Padre del cielo. En conclusión, todos somos destinados, somos llamados a la santidad, a ser santos, o sea, a hacer la voluntad de Dios a semejanza de como la hizo nuestro Señor Jesucristo, a entregarnos como Él se entregó, a vivir como Él vivió, a amar como Él amó, a perdonar como Él perdonó, a orar como Él oró, o como lo diría Filipenses 2:5, somos llamados a tener los mismos sentimientos de Cristo. Y aquí sí tenemos mucho que aprender, comenzando que para hacer la voluntad de Dios, primero hay que saber escuchar, y de eso sí que nos hace falta muchísimo, a todos, empezando por quien les habla. En realidad, esa es una de nuestras mayores debilidades. No sabemos escuchar. Solo para darles un ejemplo, con la problemática de salud que vivimos actualmente en el mundo, el primer médico que detectó el virus emitió un mensaje de alerta, pero nadie lo tuvo en cuenta, nadie lo escuchó, todo el mundo lo desatendió. El problema creció, obviamente, salió de China y pasó a España, Italia, Francia, llegó a América, a Estados Unidos, y tampoco escucharon las advertencias. Cuando los contagiados ya fueron numerosos y los muertos empezaron a crecer, a aumentar, algunos ya muy tarde iniciaron con las medidas de corrección o de prevención. Ignoramos las advertencias, desaprovechamos la experiencia, lo que le sucedió a los países por donde inició la enfermedad. No saber escuchar es muy peligroso para nosotros mismos. Curiosamente, para el caso de Colombia, esta problemática inició en pleno tiempo de Cuaresma, coincidiendo con las advertencias de nuestro Señor Jesucristo en su palabra. Dentro del Evangelio y las lecturas diarias de la Santa Misa, allí el Señor nos invita o nos invitaba a regresar a su camino, a arrepentirnos de nuestros malos comportamientos. Pero nosotros, al igual que los grandes países, las grandes potencias mundiales, también hacemos caso omiso a la palabra de Dios. Así como la gran cantidad de muertos por el virus se podían prevenir si se escuchaban las advertencias, así también Dios nos recuerda, nos advierte de un virus en nuestra vida espiritual hoy, llamado pecado, que se manifiesta en nuestra vida alejada de Dios, en nuestros malos comportamientos, en nuestros comportamientos de espaldas al Señor. Jesús nos muestra lo que debemos corregir, lo que debemos cambiar, cómo debemos actuar. Y las Sagradas Escrituras, por allá en la carta a los Hebreos, en el capítulo 3, versículos 7 y 8, nos dice: ojalá hoy escuchemos su voz y no endurezcamos nuestro corazón. Ojalá hoy escuchemos al Señor. Ojalá hoy tomemos los correctivos para que después no tengamos que lamentarnos. Escuchemos las advertencias, las correcciones del Señor. No rechacemos sus correcciones. Así dice el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 11 y 12. No rechaces, hijo mío, ni te enojes con la corrección del Señor, pues Dios al que ama lo reprende, como un padre a su hijo muy querido. Queridos oyentes, los invito a que reflexionemos por un instante, a que nos examinemos. ¿Cuáles son las advertencias que nos ha hecho el Señor en nuestras vidas? De la siguiente lista, los invito a que cada uno de nosotros vaya mirando en su interior, si tiene algo por cambiar, algo de qué arrepentirse o algo para dejar atrás. Por ejemplo, vivimos entre medio de peleas,
en medio de discusiones, de divisiones, de enemistades, de violencia, de maltratos, de gritos, de insultos, de agresiones físicas o verbales. O también vivimos en medio de supersticiones, consultando horóscopos, consultando el tarot, la lectura de la palma de la mano, la lectura del tabaco, consultando a yerbateros o toda clase de cosas ocultas. O vivimos en medio de las mentiras. Así digamos que es una mentira muy pequeña, no deja de ser mentira. Es más, no hay mentiras pequeñas o mentiras piadosas, como dicen algunos. Todas son mentiras y como tal no son agradables a los ojos de Dios. También vivimos en medio del adulterio, que es un pecado tanto del hombre como de la mujer. Un pecado de mantener relaciones sexuales o relaciones íntimas por fuera del matrimonio. O vivimos en la fornicación, es decir, mantener relaciones sexuales antes del matrimonio. ¿Cuántas parejas están hoy en día conviviendo con este pecado? ¿Será que usted, querido oyente, será uno de ellos? O vivimos llenos de cólera, de ira, de rabia. Nos dicen algo y somos como un fosforito que se enciende con nada. O vivimos llevados por la envidia, por la ambición, por la codicia, el deseo por el tener y tener, acumular cosas, bienes materiales, riquezas, o buscando estar por encima de los demás, o incluso trabajamos o nos dedicamos a cosas que van en contra de lo que Dios nos enseña, de lo que Dios nos manda. No somos coherentes. Ponemos nuestra vida o ponemos nuestra confianza, nuestra seguridad en el dinero, en lo que tenemos ahorrado, en el banco, ponemos nuestra seguridad en los seguros de vida, en las posesiones, en una empresa, en un negocio, en un terreno, en una finca, etcétera, etcétera, en otras cosas menos en Dios. O también vivimos en medio de las adicciones, dejándonos llevar por el alcohol, por el cigarrillo, por las drogas, gastando o malgastando nuestro tiempo y nuestra existencia en los casinos, en los bares, en los sitios de prostitución. Somos esclavos de la lujuria, es decir, de ese pecado desbordado por el placer sexual, o esclavos de la gula, ese deseo desmedido o exagerado por la comida. Todo esto es caminar en la oscuridad, todo esto es caminar de espaldas a Dios. Y a esto la palabra del Señor nos dice: conviértanse, arrepiéntanse, dejen su mal comportamiento, crean en el Evangelio, vuelvan a Dios. Y así como las recomendaciones para prevenir el contagio del virus son relativamente fáciles, sencillas, como lavarse las manos frecuentemente, usar tapabocas, guardar distancia con las personas contagiadas. Igualmente, para prevenir y eliminar nuestros pecados, también las recomendaciones del Señor son muy sencillas. Primero, lavarnos frecuentemente, pero no con agua y jabón, sino con la sangre de Cristo, aquella que lo limpia todo. Así lo dice el apóstol San Juan en su primera carta, capítulo 1, versículos 7 y 8. Si caminamos en la luz, estamos en comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y continúa diciendo San Juan: si decimos que no hemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y no somos sinceros. Si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de todo delito. Dice el texto: si caminamos en la luz, y la luz es nuestro Señor Jesucristo, Juan 12:46. Ese caminar en la luz es una clara invitación a seguir sus pasos, a caminar con Él y dejar nuestro pecado atrás, dejar lo que hacemos a ocultas, dejar lo que hacemos a escondidas, porque aunque creamos que nadie nos ve, Dios conoce todos nuestros caminos. Y todo lo que hacemos lo conoce Dios. Así dice el libro de Proverbios capítulo 5, versículo 21. Y ahora, ¿cómo sabemos que caminamos en la luz? ¿Cómo sabemos que caminamos con Jesús?
Lo sabemos porque estamos en comunión unos con otros y no en peleas, discusiones, enemistades, en divisiones. Luego continúa el texto diciendo: si confesamos nuestros pecados, el Señor, fiel y justo, nos perdona y nos limpia de todo delito. Aunque el sacramento de la confesión, de la penitencia, de la reconciliación, está muy limitado por el momento, por la cuarentena en que vivimos, Dios, que ve en lo íntimo de nuestros corazones, sabe si hoy, tú, querido oyente, y yo, le ofrecemos un sincero arrepentimiento, o si tenemos una verdadera intención de cambio, un firme propósito de dejar los actos de pecado. Dios, en su infinita misericordia, nos da una nueva oportunidad de volver a Él y olvidar todo. Nos da una oportunidad de perdonarnos. Estamos invitados, queridos oyentes, estamos llamados a buscar con un corazón sincero el perdón de nuestras faltas. Aprovechémoslo, no dejemos pasar esta oportunidad. El Señor nos dice a través del profeta Jeremías, capítulo 29, versículos 12 y 13, si me buscan de todo corazón, dice el Señor, me dejaré encontrar y cambiaré sus vidas. Aparte de limpiarnos de nuestros pecados, la sangre de Cristo es una maravillosa bendición, ya que también nos alimenta. Así lo dice: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Así lo dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 55. Aparte de eso, la sangre de Cristo nos hace uno con Cristo, nos hace unión, nos hace comunión con Él. Dice: quien come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en Él. Ese es el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que aparte de limpiarnos, nos alimenta y nos hace uno con Él. Además de esto, como si fuera poco, nos promete vida eterna, nos promete la resurrección. Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Juan 6, 54. Teniendo en cuenta todo lo anterior, la mejor recomendación para lavarnos constantemente de nuestros pecados y estar en unión con Cristo, alimentarnos de Él y tener vida eterna, es recibir la Santa Eucaristía, cuerpo y la sangre de Cristo, lo más frecuentemente posible. Recibir la Sagrada Comunión diariamente si es posible. Pero, como en estos momentos tristemente los templos se encuentran con acceso restringido a los fieles, a los creyentes, los invito, queridos oyentes, a tomar otra poderosa arma para limpiarnos, que es escuchar la palabra de Dios. Dice nuestro Señor Jesucristo: ustedes ya están limpios por la palabra que les he anunciado. Juan 15:3. Escuchar la palabra de Dios nos limpia. Y escuchar la palabra de Dios implica dos cosas que van de la mano. Primero, estar atentos al mensaje, estar atentos a la palabra del Señor. Escuchar más que hablar. Esa es la clave cuando estamos en comunicación con Dios, cuando estamos en intimidad, en oración con Dios. Muchas veces cometemos el error de hablar más y más en las oraciones, mientras que no dejamos hablar a Dios. Segundo que debemos tener en cuenta para escuchar la palabra de Dios es responder a su mensaje. ¿Y cómo respondemos? Cuando lo ponemos en práctica, cuando obedecemos, cuando cumplimos lo que Él nos manda. En conclusión, dos cosas para lavarnos constantemente de nuestros pecados y que nos limpian de nuestros virus, del espíritu, de nuestros males interiores o del corazón. Primero, la sangre de Cristo, que aparte de limpiarnos también, nos alimenta, nos hace uno con Cristo y nos da vida eterna. Y segundo, la palabra de Dios, que contempla escucharla y obedecerla. Otra de las recomendaciones para prevenir el contagio del virus del COVID-19 es usar el tapabocas y guardar distancia con las personas contagiadas. E igualmente, para prevenir y eliminar nuestros pecados, la recomendación del Señor también es muy sencilla.
taparnos la boca, dejar de hablar mal, de pronunciar groserías, o así como lo dice Efesios 4:25 al 32, dejar de gritar, dejar de insultar, dejar de decir mentiras y guardar distancia con las personas contagiadas es guardar distancia con las personas desobedientes que viven en el pecado y no quieren salir de él, que no se quieren dejar ayudar. Así lo dice el apóstol San Pablo en su segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 14 y 15. Si alguien no obedece las enseñanzas de Dios, no se junten con él, pero trátenlo bien, aconséjelo como hermano, aconséjelo con cariño. Estamos invitados todos, queridos oyentes, a guardar distancia incluso de aquellas personas que aunque aparentan ser muy religiosos, muy religiosas, pero que rechazan las exigencias de Dios. Apártate de esa gente, dice 2 de Timoteo 3:5. Queridos oyentes, ¿qué personas están influyendo en nuestra vida? ¿Con quién compartimos la mayor parte de nuestro tiempo? ¿Son personas temerosas del Señor? ¿Respetan al Señor? ¿Escuchan y obedecen la palabra de Dios? ¿Son personas que nos acercan o nos alejan de Dios? O como dice la primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículos 33 y 34, no se dejen engañar, las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Vuelvan a comportarse como es debido y dejen de pecar. En este tiempo de aislamiento obligatorio, los invito a buscar más la amistad de Jesús. Los invito a relacionarnos más con el Señor, con su palabra. Cada día abra su Biblia, lea un texto, medítelo personalmente o medítelo con su familia. La Sagrada Escritura está llena de miles de mensajes, miles de promesas, miles de bendiciones para usted, querido oyente. Son 27 cartas en el Nuevo Testamento. Todas son cartas de amor escritas de Dios para usted, querido oyente. Cartas de amor esperando ser recibidas, esperando ser leídas por usted. Y hoy en día, con la facilidad que tenemos del Internet, les recomiendo que tenga su Biblia digital en su celular o en su computador, que usted pueda saborear la palabra de Dios en cualquier momento y en cualquier lugar. Dentro de las aplicaciones del celular, busque Biblia de Jerusalén, descárguela, es gratis. Es una Biblia católica completa con los 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 cartas del Nuevo Testamento. Es una Biblia fiel a los textos originales y de muy fácil lectura. Se la recomiendo. Descárguela. Y la tercera enseñanza del relato. Dios está de nuestra parte. Así finaliza el relato en el versículo 31. Si Dios está de nuestra parte, ¿quién estará en contra nuestra? Nuestro mismo Señor Jesucristo lo decía en su Evangelio, el de San Mateo, capítulo 28, versículo 20. Yo estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Aunque estemos en medio de las dificultades, aunque tengamos problemas y nos acechen las enfermedades, los virus y miles de calamidades más, tenemos el consuelo que el Señor está con nosotros. Nada debemos temer. Esa es la invitación final de Dios Todopoderoso. Confiar en el Creador, dejar nuestras preocupaciones en sus manos, que Él se está ocupando de nosotros, así lo dice en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. La tarea nuestra es no despegarnos de Dios. En todo lo que hacemos, estar siempre con Dios por delante. Siempre los ojos fijos en el Señor, dice la carta a los Hebreos 12:2. Resumamos rápidamente las tres enseñanzas de la palabra de Dios. Romanos 8, 28, 31. Primero, todo es para nuestro bien. En nuestro caso, la problemática actual que nos permite reconocer nuestra fragilidad, reconocer nuestra necesidad de Dios, ver que Dios nos regala una nueva oportunidad de regresar a Él, de regresar a su camino.
Segunda enseñanza. Somos llamados a seguir a Jesús. Todos estamos invitados a reproducir la imagen de Cristo. Y hacer eso es vivir como Cristo, vivir en santidad, seguir sus pasos, hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Y tercera enseñanza. Dios está de nuestra parte. Estamos invitados, queridos oyentes, a llenarnos de confianza en Dios, a dejar nuestros temores ante las adversidades. Dios siempre nos acompaña, Dios siempre está con nosotros, Dios siempre nos protege y nos auxilia. Para finalizar el programa, los invito a orar juntos. Digamos todos: Dios Todopoderoso y Eterno, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias por regalarnos la bendición de tu palabra, por enviarnos una vez más tu Espíritu Santo, por afinar nuestros oídos y disponer nuestros corazones a tu enseñanza. Concédenos, Padre nuestro, reconocer nuestra fragilidad y nuestra necesidad de ti. Permítenos aprovechar esta nueva oportunidad para regresar a tu camino. Que crezca en nuestro corazón tu Espíritu Santo, que sea Él quien transforme nuestra vida por completo y seamos capaces de dar frutos de bendición como tú lo esperas de nosotros. Regálanos, Padre del cielo, la fuerza de tu Santo Espíritu para confiar en ti, descansar en ti y seguirte a ti. Te lo pedimos por la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, tu Hijo amado y Señor nuestro. Y a ti, Virgen María, te suplicamos: ayúdanos, Madre nuestra, intercede por nuestras necesidades ante nuestro Señor Jesucristo, y regálanos, Virgen Santa, tu docilidad y humildad de corazón, para que escuchemos la voz del Señor, y al igual que tú, nosotros también podamos responder: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y que toda la gloria sea para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.